Okay, students, welcome back to this session. Today we will be working with something called the thought conditional. We will see the function, the structure of it, and then we will finish with some examples. Bienvenidos chiquillos hasta este último video en este segundo proceso de enseñanza. Hoy día, bueno, en este video vamos a estar trabajando el tercer condicional, vamos a ver su función, vamos a ver su estructura y luego vamos a ver algunos ejemplos para luego ustedes poder realizar las actividades que están en el aula virtual. Recuerden que los tres videos anteriores, los dos del presente perfecto y el único video del pasado perfecto, los tenían que revisar para poder entender esta materia que vamos a explicar hoy día y el tercer condicional es la estructura que finalmente es parte del contenido de cuarto medio y el que estamos trabajando en este segundo proceso de enseñanza, el tercer condicional. So let us start right now. Anteriormente hemos trabajado el primer condicional y el segundo condicional desde el año pasado y nosotros habíamos visto que los condicionales eran cláusulas, es decir, dos oraciones, una dependiendo de la otra, en la cual nosotros en una primera instancia poníamos una condición y luego en la segunda oración nosotros explicábamos qué ocurre si es que esa condición se cumplía. En el primer condicional vimos que la condición era una condición fácil de lograr. Por ejemplo, si tengo dinero, me compraré zapatillas. Es una condición súper fácil de lograr, reunir dinero para comprarse una zapatilla. Pero luego teníamos el segundo condicional, que eran condiciones que eran muy difíciles de lograr. Por ejemplo, si me ganase la lotería, me compraría una casa. Bien, esa condición de ganarse la lotería es difícil de lograr, por lo tanto lo comunicamos con el segundo condicional. En esta ocasión vamos a ver el tercer condicional, vamos a revisar la función de este condicional. Son dos cláusulas también y empezamos ahora ya. Bien, la función. The function of the third conditional is to give conditions in the unreal past o things didn't happen. Bien, con este condicional nosotros lo que vamos a hacer es expresar condiciones de un pasado irreal o condiciones que ya no ocurrieron, que no pudieron ocurrir porque la situación habla del pasado. Son situaciones que son condiciones que se hubieran podido lograr pero no ocurrieron porque estamos hablando de algo que ocurrió en el pasado. Bien. Unreal past, things didn't happen. Del pasado irreal o cosas que no ocurrieron. Vamos a ver los dos ejemplos que tengo aquí en español y luego nos vamos a mover a los ejemplos en inglés. El primer ejemplo dice, si yo hubiese sabido, no habría mencionado nada. Bien, esto ya ocurrió. El tipo no sabía y mencionó algo que no debía haber mencionado. La primera oración va a ser el if clause. Recuerden que la primera oración, o realmente los dos cláusulas que ocupamos los condicionales, una se llama if clause y la otra se llama the main clause. En la if clause aquí tenemos la condición, una condición de un pasado irreal o de algo que no ocurrió. Si yo hubiese sabido, es decir, yo no sabía. Por eso ocurrió lo que ocurrió. Pero si yo hubiese sabido, esta es la condición que no ocurrió o la condición del pasado irreal también. Entonces yo doy la condición de algo que no ocurrió. Si yo hubiese sabido, no habría mencionado nada. Si yo hubiese sabido, esto hubiéramos tenido como consecuencia. En el segundo ejemplo dice, si tú no hubieras cambiado tu número de teléfono, te habría invitado. Tenemos otra vez el if clause al principio. Bien, si tú no hubieras cambiado de número, esa es la condición que no ocurrió. Es decir, esa persona cambió el número de teléfono. Pero en un pasado irreal, si la condición hubiera sido que esa persona no hubiese cambiado el número de teléfono, hubiéramos tenido este resultado. Te habría invitado. Bien, entonces este tercer condicional, si en el segundo condicional habíamos hablado de cosas que eran muy poco probables que ocurrieran, en el tercer condicional, como describimos una acción en el pasado, hablamos de un pasado irreal, estas cosas no se pueden cambiar, estas cosas no ocurrieron, solamente mencionamos qué hubiese pasado si es que esa condición se hubiera dado, pero ya
no ocurrió. Entonces los condicionales se van ordenando en base a su probabilidad de ocurrir. En el primer condicional, cosas muy probables que ocurran. En el segundo condicional, cosas que no son tan probables que ocurran, pero pueden pasar. Y en el tercer condicional, cosas que ya no ocurrieron. Bien, vamos a ver los ejemplos en inglés. Tenemos entonces acá. Dice, if the weather had been better, we would have gone to the sea. If the weather had been better, we would have gone to the sea. Tenemos, si nosotros traducimos esta oración, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si el clima hubiese sido mejor, nosotros habríamos ido al mar. Bien, tengo la primera oración. La primera oración es el if clause. Y aquí es donde nosotros ponemos nuestra condición que ya no ocurrió, nuestra condición irreal del pasado irreal o algo que no ocurrió. If the weather had been better, si el clima hubiese sido mejor, nosotros hubiéramos tenido esta consecuencia que se explica en la main clause. Bien. Un segundo ejemplo en inglés sería el siguiente. If she hadn't gone skiing, she wouldn't have fallen. Perdón, hay una D de más. If she hadn't gone skiing, she wouldn't have fallen and broken her leg. If she hadn't gone skiing, she wouldn't have fallen and broken her leg. Sí. Vamos a buscar el color negro aquí mejor. Bien. Si ella no hubiese ido a esquiar, ella no se habría caído y quebrado su pierna. Bien, otra vez entonces lo que tenemos acá en la primera oración tenemos el if clause, que es la condición que no ocurrió, el pasado irreal, o cosas que no sucedieron, una condición que no sucedió porque estamos hablando de una situación hipotética, en el pasado. Si ella no hubiese ido a esquiar, la consecuencia que hubiera ocurrido sería la que se menciona en la main clause. Ella no se habría quebrado la pierna. Bien, esa sería la condición. Un tercer ejemplo tenemos acá. If you had phoned me before, I wouldn't have told him the truth. Si lo traducimos aquí estamos diciendo, si tú, voy a cambiar el lápiz, si tú me hubieses llamado antes, yo no le habría dicho la verdad. Yo no le habría dicho la verdad. Bien, otra vez. Over here we have the if clause. Aquí tenemos la if clause. Entonces, y esa if clause habla de el pasado que no ocurrió, una situación hipotética en el pasado. Si tú me hubieses llamado antes, la consecuencia de esta acción hubiera sido, yo no le habría dicho la verdad. Bien, ahí tenemos la pobrecita con cara de preocupa. Esta es la función, realmente la estructura todavía no se preocupen, la voy a explicar, pero esta es la función del tercer condicional, como les comento, hablar de una condición que no ocurrió para mencionar qué cosa hubiera sido diferente en nuestra realidad. ¿Cómo se hace la estructura, chiquillos? Aquí nos vamos a poner un poco más complejos. El tercer condicional se hace, como les comentaba, por dos cláusulas. Bien, tiene que haber dos cláusulas.
una oración dependiendo de la otra. Esas son las dos cláusulas. La primera cláusula se va a hacer usando el if más el pasado perfecto. Esa va a ser la if clause. Esta es la if clause. Bien. Y luego la segunda oración se va a ocupar. La segunda oración, el main clause, vamos a tener el sujeto. Vamos a ocupar el verbo modal would. Recuerden que el would significa ia, solamente ia. Y luego vamos a poner el present perfect. Ya tengo hartas cosas que mencionar al respecto. Este sería el main clause. Bien, con respecto al if clause, ¿qué ocurre con el if clause? Lo que va a ocurrir con el if clause es lo siguiente. Voy a ocupar, para hacer el pasado perfecto, como lo habíamos visto en el video anterior, voy a ocupar cualquier sujeto, ya sea un plural noun, voy a poder ocupar un singular noun. Recuerden, estos sustantivos plurales, sustantivos singulares. Voy a ocupar cualquier pronombre también, puede ser I, they, we, you, he, she, it. Y como voy a ocupar el pasado perfecto, tendré que ocupar el auxiliar had, que era el había. Pero en esta ocasión, como estamos hablando de un condicional, vamos a traducirlo como hubiese. Y luego, recuerden que el pasado perfecto, después de ocupar el had, yo tengo que poner un verbo en pasado participio. Bien, y todo esto, obviamente, lo vamos a empezar con el if. ¿Cuál es el otro? Por ejemplo, if I had visited him, si lo hubiese visitado. Y ahora sí, bueno, tampoco se complica mucho la situación. Vamos a poner el main clause. ¿Cómo se hace el main clause? Bien, en el main clause vamos a ocupar el presente perfecto, pero lo vamos a ocupar de forma un poco diferente. Recuerden que en el presente perfecto nosotros dividíamos los sujetos en dos grupos. Tenía el plural noun más el I más el they más el we más el you, y aparte tenía el singular noun más el he más el she más el it. Y nosotros dividíamos aquí los sujetos en dos grupos, porque en un grupo íbamos a ocupar el auxiliar have, que era el hemos, an, y iba a ocupar con los singulares el has. Y luego ocupábamos un verbo en pasado participio otra vez. Bien, pero esta situación no va a ocurrir. Borré todo porque ocupé un lápiz muy feo. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Solamente en este tercer condicional no vamos a tener que dividir los sujetos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a tener, como les decía, plural nouns y los plural pronouns y pronombres plurales. I, they, we and you. Voy a tener singular nouns y vamos a tener también los pronombres singulares. Y aquí, en vez de ocupar el have o el has, vamos a tener que poner una palabra antes que va a modificar esta regla. Vamos a poner el verbo modal would.
Recuerden que esto significa IA, solamente IA. Entonces, como vamos a poner este condicional, solamente vamos a tener que ocupar el auxiliar have y lo vamos a ocupar juntos. Por ejemplo, I would have. Yo, esto lo vamos a traducir como habría. Habría. Y luego tiene que estar el verbo en pasado participio, que es la tercera forma. Bien, por ejemplo, if I had visited him, si él hubiera visitado a él, I would have, yo habría, I would have brought, yo habría llevado something to eat. Hubiera llevado algo para comer. Bien, cosas importantes. Si quiero hacer la negación, la voy a hacer así. Poniendo el auxiliar negativo en el caso del if clause. If I hadn't visited him, si yo no lo hubiese visitado. Y en el caso del main clause, para hacer la negación la vamos a hacer en el would. Bien, la negación sería wouldn't have. I wouldn't have brought something to eat. Yo no hubiese o yo no habría llevado algo para comer. Bien, recuerden que estas son condiciones que no ocurrieron. Estamos mencionando qué hubiese pasado si el pasado hubiera sido diferente. Bien, aquí les voy a dar más ejemplos en inglés. Bueno, este lo vimos. If the weather had been better, si el clima hubiese sido mejor, main clause, tenemos el if, tenemos el past perfect, como lo dice acá. We wouldn't have gone to the sea. Nosotros, recuerden que es would have, sería nosotros habríamos ido al mar. But it wasn't, no ocurrió. So we didn't, así que no pasó. If you had asked me, si tú me hubieses preguntado, I would have helped you, te hubiera ayudado. But you didn't, pero no me preguntaste, así que no ocurrió. If Mary had seen you, si Mary te hubiese visto, what would you have said? Bien, aquí fíjense que en vez de poner el would después del you, como es una pregunta, el would se pone antes del sujeto. ¿Qué hubieras dicho? Si Mary te hubiese visto, ¿qué hubieras dicho? But she didn't, pero ella no lo hizo, así que no va a ocurrir. If she hadn't gone skiing, otra vez un ejemplo que ocupé arriba, si ella no hubiese ido a esquiar, she wouldn't have fallen. Ella no se hubiera caído ni quebrado su pierna. Bien, esa es la estructura. Revisen este video cuantas veces quieran. Esta es la función. Revísenlo para tener todo bien claro. La actividad que voy a dejar en el aula virtual tiene que ver con efectivamente el tercer condicional. Lo que ustedes tienen que hacer en esa actividad, como la actividad va a estar en un formato PDF, lo único que ustedes van a tener que hacer es copiar esta materia en su cuaderno, copiar las actividades en el cuaderno resueltas. No tienen que poner las oraciones sin resolver y luego resolverlas, sino que copian la oración en su cuaderno y luego me la envían al mail. O bien, si es que aparece la actividad en un formato de Google Form, solamente responden la actividad en el formulario de Google Form. Bien, chicos, entonces serían 4 videos que tienen que observar, los 2 del presente perfecto, el del pasado perfecto y luego este del tercer condicional, y luego tendrían que responder las actividades para tener todo hecho, todo completo con respecto a este segundo proceso. Espero que estén muy bien. Les mando un gran saludo a la distancia. Cuídense, cuiden a sus familias, no salgan y esto ya va a pasar pronto. See you later, see you in class. I hope you liked it and see you next time.